Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es El Mundo Hoy. Desde Buenos Aires, Argentina, repasamos en una hora los títulos que interesan, la información más importante, política, social y económica ocurrida en el mundo. La contamos en 60 minutos. Soy Eduardo Pierce, desde Buenos Aires, a través de diferentes emisoras en el mundo. Voy saludando y agradeciendo con el respeto que se merecen a las radios que nos ubican en sus diales cada fin de semana. Gracias Mix FM 93.3 en México, Chilón, Chiapas. Saludo muy grande. También estoy saludando a la gente de Radio Maturín Beats, esto es en Brasil, para toda la comunidad venezolana, un abrazo muy grande. Gracias José Giovanni, allí en Latino HN Radio, esto es en Honduras, saludos Honduras y muy buena mañana y buen fin de semana para ustedes. Ulises Fernández está en Radio Más Web en Neuquén, Argentina. Saludos Chalo Huitrago en México, Infinito Radio, un saludo muy grande. También la mía, la tuya y la nuestra, emisora colombiana a cargo de Guillermo Rodríguez. Jonathan Lozano está al frente de Radio Dial 593 en Ecuador. Pedro Hernández en Galaxy Radio, Venezuela. José María en Radio Onda Amistad, España. Daniel en Olimar FM, Montevideo. Ángelo Manuel en Entera 2 TV y Radio, Cancún, México. Giancarlo Altuve en Bonchona FM, Venezuela. Raquel y Ramón Calero en BQNA Radio Aguadilla, Puerto Rico. Julián en FM Express, Argentina. Charlie Palacio desde New York, Estados Unidos en Mundonet Radio. Humberto en México Radio Online. Saludos Ari López en Contigo Radio Miami. Open Radio Dominicana en República Dominicana, Dajabón, Jesús Salvador. Diario El Noticiero, Perú y Radio Colonial TV, también en Lima, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. El saludo muy grande para ITV Innova 93.1 en Sucre, Bolivia, Marco Daza. Radio Amor, Isla Margarita, José Martínez. Radio Sonar, Valparaíso, Hugo Bahamondes. Oli Hits, también en Chile, Gerardo Cerda. Un abrazo muy grande, el placer de estar en todo el mundo a través de numerosas emisoras. Muchísimas gracias por permitirnos estar. Les propongo comenzar con una canción. Daniel Ortega abrió las puertas de su país a militares chinos y profundiza su alianza con Beijing. Guerra narco en Uruguay. 5 miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal. Jones Walla presentó una millonaria demanda contra el fisco chileno por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena. Estamos hablando de un líder de pueblos originarios mapuche que también ha estado preso en Argentina. En Argentina capturaron a un narco mexicano en la localidad de Puerto Madero, centro porteño, que era buscado por la justicia de Estados Unidos. Se abrió el debate sobre legalizar los autos indocumentados en Bolivia y esto provoca rechazo en Chile. La propuesta de regularizar los llamados autos chutos genera debate en Bolivia y enciende las alarmas en Chile, donde advierten que la medida podría incentivar el robo y el tráfico transfronterizo de vehículos. Condenaron a 36 años de prisión a un hombre por haber violado y abusado sexualmente de 2 niñas en Costa Rica. Testigos contradicen la versión oficial sobre la muerte de un inmigrante mexicano en Houston, Estados Unidos. Javier Milei, el presidente de Argentina, confirmó que viajará a Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro y visitar a Jair el 25 de julio si es proclamado candidato. En Venezuela, Delcy Rodríguez le reclamó formalmente a Inglaterra que devuelva el oro de Venezuela. El escudo de las Américas, encabezado por Estados Unidos, pide respetar la transición en Colombia. Cada vez más jóvenes mueren por drogas en América Latina. La más reciente estadística habla sobre muertes relacionadas con las drogas que reflejan un creciente número de víctimas de jóvenes, así como fallecimientos asociados con el crack, la cocaína y la mezcla de sustancias cada vez más peligrosas como los opioides. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, advirtió sobre el resurgimiento de los viejos demonios del antisemitismo en el país galo.
6 muertos y 7 heridos es el resultado de un atropello masivo en una feria de Viña del Mar en Chile. Michel Bolsonaro creó su propio movimiento político en Brasil después de que su hijastro Flávio la acusara de interferir en su campaña política para la presidencia. Tras el apagón nacional de esta semana, Cuba reconectó el sistema electrogenético, pero más de la mitad del territorio sufren nuevos cortes. Los temas importantes contados en 60 minutos. Esto es El Mundo Hoy. Un coronel retirado afirma que la crisis de Venezuela solo puede resolverse con elecciones. Toda autoridad usurpada es ineficaz, manifestó. Propiedades vacías convertidas en búnkeres de drogas es una batalla que las autoridades de Costa Rica, en San José, aún no han podido librar. La policía municipal detectó inmuebles usados por bandas en varios barrios de la capital y apuesta por el derribo para cortar la venta de estupefacientes, el almacenamiento de armas y la violencia cotidiana en Costa Rica. En Guatemala reportaron 26 muertos por el sarampión y la refuerza en vacunación. La cartera sanitaria informó que la inmunización incluyó una campaña extraordinaria para bebés de 6 meses a 11 y acciones de contención desde el mes de mayo ante un aumento de casos ligados a la reclasificación de registros. El Salvador hubo condenas de hasta 60 años de prisión para pandilleros de la agrupación terrorista MS-13 y 18 sureños por múltiples delitos. 12 días sin rastro de Monseñor Juan Abelardo Mata tras haber sido presuntamente liberado por el gobierno de Nicaragua. Un grupo de científicos halló un volcán de lodo frente a Trinidad y Tobago formado por terremotos de Venezuela. El gobierno peruano analiza liberar a Castillo. El presidente interino dijo que la decisión del grupo de trabajo cambia el escenario para considerar un indulto del expresidente. Campesinos ven con esperanza las huellas del despojo paramilitar en una hacienda de Colombia. Estados Unidos mantendrá todas las medidas contra el gobierno de Cuba, según afirmó Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano. Los títulos que importan, la información necesaria, es el temblor. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana contados en 60 minutos. En Uruguay, Montevideo, descubrieron un geriátrico clandestino. 22 ancianos estaban deshidratados con ropa mojada y un balde como baño. Un pedido de auxilio alertó a los vecinos y la policía ingresó por el techo y encontró a personas de entre 68 y 98 años en condiciones infrahumanas. 2 mujeres fueron imputadas y enviadas a la cárcel. En Ecuador, la Fiscalía sitúa el origen del complot para matar a Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial, a 14 meses del atentado. Keiko Fujimori asistió a una gala en Mar-a-Lago, Miami, y estrechó vínculos con asesores y dirigentes del entorno de Donald Trump. Un grupo de científicos halló un volcán de lodo frente a Trinidad y Tobago formado por los terremotos de Venezuela. Bolivia congeló el precio del combustible en medio de la crisis de abastecimiento y calidad. Dengue mantiene en alerta a Honduras mientras autoridades advierten sobre aumento de enfermedades prevenibles. Un comando armado disfrazado de policía asesinó a un hermano de Fito, el capo narco ecuatoriano que fue extraditado a los Estados Unidos. Por primera vez se conoció la identidad de la pareja de Lorena Bobbitt, la mujer que cortó los genitales a su esposo tras años de abusos. 7 hijos me han matado, fue la frase en Uruguay que corrió en la semana, el relato de la madre que sobrevivió a la masacre de un clan familiar en ese país. Mientras tanto, Yamandú Orsi, el presidente uruguayo, regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus viviendas. Debo tener más cuidado, dijo el mandatario oriental.
Bolivia, sobrevivientes identificaron a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes. Irán advirtió que no permitirá que Estados Unidos interfiera en la gestión del Estrecho de Hormuz. Europol alertó de un terrorismo más fragmentado y difícil de detectar en la Unión Europea. El Reino Unido declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dijo que no autoriza que la investidura de De la Espriella como presidente de Colombia sea en una guarnición militar. La cuenta de Nicolás Maduro en X agradeció a los gobiernos que han ayudado a Venezuela tras los terremotos. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. En El Mundo Hoy, además de compartir las noticias importantes, los temas que importan, la información necesaria, también compartimos muy buena música. Música que inclusive ustedes pueden pedir comunicándose con nosotros a través de todas las redes sociales. Y hablando de música, vamos con otro muy buen clásico en este fin de semana. Hoy, un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos con las noticias más importantes de la semana en El Mundo Hoy. Los títulos que trascienden, la información necesaria contada cada fin de semana. La oposición venezolana y el chavismo anunciaron que el proceso de regreso a la democracia se va a iniciar el 1 de agosto. Hubo un nuevo apagón en Cuba, el quinto del año, y la desconexión fue total. Punta del Este, en Uruguay, va a rediseñar su tránsito, ensanchará una avenida clave y sacará los ómnibus de la península. Chile, más de 100 años de cárcel para 18 miembros de una banda ecuatoriana que traficaba ketamina. Violencia contra docentes en Ecuador. Llegó a un límite, la agenda internacional pide que haya control. La Internacional de la Educación para América Latina pidió al Estado ecuatoriano investigar los crímenes y advirtió que la inseguridad que enfrenta el magisterio pone en riesgo el derecho a la educación en Ecuador. Venezuela mantendrá la reestructuración de la deuda externa pese al impacto del doble terremoto. La Asociación Salvadoreña de Industriales advirtió sobre la competencia desleal que generan los productos chinos. Honduras. Más de 2.200 muertes violentas de mujeres se han producido en los últimos 6 años. Solo 67 recibieron sentencia. La ONU denunció una purga de abogados en Nicaragua y alertó sobre el deterioro de la independencia judicial. La directora del Fondo Monetario Internacional se reúne con Yamandú Orsi, el presidente de Uruguay, en medio del reclamo por un mayor esfuerzo fiscal. La balanza comercial de Paraguay marcó un superávit de casi $800 millones en el primer semestre del año. Donald Trump informó que Estados Unidos investiga la posible presencia de drones iraníes en Cuba. Si los tienen, nos encargaremos de ello en breve, manifestó Trump. Ucrania sigue atacando a barcos petroleros rusos en la flota fantasma de Putin, 116 barcos en menos de 10 días. Trump retiró la tasa del 20% que iba a cobrar Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y la sustituirá por acuerdos comerciales. Estados Unidos suspendió la retirada de aviones cisterna militares del aeropuerto de Tel Aviv. Condenaron a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno de España, por prevaricato. Francia celebró el Día de la Bastilla con un tradicional desfile militar y Zelensky, el mandatario ucraniano, como principal invitado. Bangkok elevó a 30 las víctimas fatales del incendio en un bar y ordenó revisar la seguridad en todos los locales nocturnos. Crisis demográfica en Cuba. Los nacimientos cayeron a un mínimo histórico y las muertes casi duplican esa cifra en 2025. Claudia Sheinbaum, la mandataria mexicana, celebró la baja de homicidios dolosos en su país. Al menos 39 personas fueron secuestradas supuestamente por la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, solicitó el indulto, la gracia presidencial por razones humanitarias. Está cumpliendo 2 condenas por sobornos y lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht. La ultraderecha de Chile busca obligar a las mujeres a oír el latido del feto antes de abortar. El gobierno de Nicaragua liberará a 2.000 presos comunes por el aniversario de la Revolución Sandinista. La Fiscalía de Estados Unidos pidió confiscar a El Mayo Zambada, el líder narcotraficante mexicano, $15.000 millones. La Corte Suprema de Justicia de Brasil le prohíbe al candidato presidencial Flávio Bolsonaro visitar a su padre por 90 días, aparentemente porque viene incumpliendo decisiones judiciales. Bukele ganó la candidatura presidencial de su partido en El Salvador para las elecciones del próximo año. China rechazó acusaciones de ciberespionaje por parte de Paraguay. Chile decretó emergencia en 10 regiones por las intensas lluvias. Donald Trump dijo que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes si Irán se niega a negociar. Crece el riesgo de que Yemen quede atrapado en una guerra regional tras la escalada entre los hutíes y Arabia Saudita. Casi la mitad de América Latina ya tiene banda ancha veloz, Internet, pero solo 1 de cada 10 empresas está utilizando inteligencia artificial. Una banda asaltó un banco en Chile a plena luz del día y lograron un botín de más de $740.000. El Salvador priorizará la conectividad digital, el transporte y la energía en la nueva fase de políticas con la Unión Europea. Honduras manifestó que va a destinar fondos para rehabilitar el sistema de riego y fortalecer la producción agrícola. Hasta aquí otro segmento de noticias, ya volvemos con más música y... Seguimos en El Mundo Hoy, las noticias que importan en 60 minutos. Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fin de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años. Aumentan a 547 las muertes en cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción. El presidente interino de Perú solicitó al Congreso que se le otorgue una pensión vitalicia. Se trata de José María Balcázar, quien recordamos dejará el poder el 28 de julio cuando asuma la dirigente electa Keiko Fujimori. Un juez de la Florida, Estados Unidos, ordenó a Nicolás Maduro y Alex Saab pagar $314 millones por torturas contra 3 estadounidenses en Venezuela. Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron el acuerdo ALAS y es para liberalizar el espacio aéreo regional. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, condenó el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán en una operación del ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos. El gobierno de Uruguay, al mando de Yamandú Orsi, cree que Uruguay es barato para los argentinos y muy caro para Brasil. La Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir en Ucrania. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica destacó el superávit primario por 6º año consecutivo y asegura que mejora la confianza de los mercados. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto para acelerar la construcción de viviendas tras los terremotos. Australia anunció que promulgará leyes para regular la inteligencia artificial y sus centros de datos. León 14 ya tiene agenda preliminar para su primera parada en la gira por América Latina, Uruguay. Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra edificios residenciales en Odessa. Hay varios muertos. El Reino Unido prepara su mayor ejercicio de defensa desde la Guerra Fría ante la amenaza rusa. Los incendios forestales fuerzan evacuaciones en Minnesota, Estados Unidos, por el avance del fuego y el humo. Tragedia en Alcatraz. Un muerto y 3 desaparecidos es el resultado del hundimiento de un barco con 20 personas a bordo. El ex jefe militar boliviano que fue acusado por el golpe de Estado en 2024 obtuvo la prisión domiciliaria. En Argentina hay un plan de movilización por parte de los movimientos sociales que preparan marchas contra el gobierno de Milei desde la próxima semana y hasta fin de año. En Italia,
Duro revés político para la presidenta Meloni. Diputados aliados votaron en contra de una reforma clave y la oposición pide su renuncia. Por trastornos de salud mental, murió Catalina Giraldo, la mujer que enfrentó una batalla legal en Colombia para acceder a la eutanasia. Titulares, los más importantes contados en una hora. Un informe de la Agrupación Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch dejó al descubierto tratos inhumanos, golpizas y hacinamiento extremo en los campos donde están alojados los extranjeros que viven sin papeles en Estados Unidos. En Argentina, la población en las cárceles federales aumentó en el primer semestre del año. En El Salvador, profesionales de la construcción advierten que cientos de familias viven y sobreviven en edificios con severos daños estructurales ocasionados principalmente por terremotos que han sido declarados inoperables o inhabitables, lo que los pone en riesgo ante eventos como la reciente catástrofe de Venezuela. La justicia de Kenia rechazó permitir el uso religioso del cannabis a los rastafaris. República del Congo supera la barrera de los 2.000 casos de ébola, con más de 750 muertos. New York activó un plan de emergencia por el calor extremo que golpea al noreste de Estados Unidos. Los ex jefes de la guerrilla colombiana, de las FARC, pidieron al presidente electo de Colombia preservar el acuerdo de paz. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la reelección indefinida que, recordamos, se pone en marcha en las próximas elecciones luego de una reforma constitucional. China rechazó la acusación de ciberespionaje de Paraguay. El gobierno chino rechazó acusaciones de Estados Unidos y de Paraguay sobre una presunta infiltración en sistemas cibernéticos del Estado sudamericano y denunció que Washington usa el pretexto político para desacreditarlos. Los títulos más importantes de la semana, contados como siempre en un... El Mundo Hoy. Las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Seguimos en El Mundo Hoy contándote los títulos más importantes de la semana. Los cruces del estrecho de Hormuz cayeron a su mínimo en 3 semanas por la escalada militar entre Irán y Estados Unidos. Irán y Kuwait pidieron a la población reducir el consumo eléctrico en medio de los bombardeos. Estados Unidos cumplió la advertencia de Donald Trump y destruyó puentes claves en Irán durante su última ofensiva nocturna. El humo de los incendios forestales de Canadá se expande sobre Estados Unidos. 61 países han participado en la cumbre organizada por Estados Unidos contra el resurgimiento del terrorismo político. Piratas somalíes tomaron el control de un buque tanque en el Golfo de Adén e Irán amenaza ahora con cerrar el Mar Rojo. El Parlamento de Israel se disolvió y pone rumbo a las elecciones del 27 de octubre. Japón reformó la ley de sucesión imperial, pero mantuvo la prohibición de que las mujeres accedan al trono. A 32 años del atentado a la mutual judía AMIA en Argentina, el presidente Javier Milei apuntó contra la justicia y pidió reforzar la seguridad en la triple frontera. Barcelona se anticipa a los 50 grados centígrados. La ciudad de España prepara simulacros por el calor extremo que se avecina. El Mercosur, el mercado común del sur que integran países como Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Canadá, aceleraron negociaciones para cerrar un tratado de libre comercio. Temporal en Chile, al menos 3 muertos y más de 500.000 de personas sin luz por las inundaciones. Insólita justificación del embajador ruso en Bolivia. Dijo que en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero. Eso es por una denuncia de que ciudadanos bolivianos estarían peleando reclutados por Rusia contra Ucrania. Estados Unidos denunció que Hugo Chávez y Nicolás Maduro diseñaron un presunto plan para alterar las elecciones en Venezuela entre 2004 y 2020. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reorganizó el gobierno y creó 6 gabinetes para coordinar las políticas públicas. Ucrania enterró a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación.
Donald Trump ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia sobre la seguridad electoral de Estados Unidos y acusó al régimen chino de injerencia. Maestros en México reactivaron las protestas ante un presunto incumplimiento de acuerdos. Bolivia autorizó retiros de depósitos en dólares de hasta 3.000 tras años de restricciones. En El Salvador recibieron un reconocimiento de la UNESCO por avances en la educación superior. En Costa Rica confirmaron el tercer caso de viruela del mono este año, un paciente que no reportó viajes al extranjero. En Honduras hay inundaciones que dejaron a comunidades incomunicadas y cuantiosas pérdidas millonarias. Las intensas lluvias mantienen incomunicadas al 80% de varias comunidades, mientras las inundaciones dejan también cuantiosas pérdidas millonarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, información sobre el paradero del obispo Mata, desaparecido desde hace más de 2 semanas. Brasil calificó de injustificables los aranceles del 25% de Estados Unidos y prometió medidas recíprocas contundentes. Ecuador puso en marcha la tercera fase de Jóvenes en Acción para brindar un incentivo temporal de más de $1.000. Repercusiones en la prensa británica. El diario The Guardian pidió negociar con Argentina por Malvinas. No pueden ser británicas para siempre, manifestó con respecto a la guerra que, recordamos, hizo que Gran Bretaña se quede con el territorio argentino. Tragedia, una avalancha en el Huascarán de Perú dejó 1 muerto y 2 heridos. Consecuencias mortales del calentamiento global, al menos 12.000 muertes adicionales en Europa durante la ola de calor en junio. La advertencia de UNICEF, la vida después de los terremotos en Venezuela, más de 680.000 niños y niñas necesitan de asistencia en ese país. Avanza la mega reforma de Cast en Chile. El proyecto legislativo impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Cast en Chile incluye una baja gradual de impuestos a las empresas y beneficios tributarios para grandes inversiones. La oposición en Chile denuncia que favorece a los más ricos. La UNESCO alertó que el 76% del patrimonio cultural de Gaza ha sufrido daños por la guerra. Este es el panorama de noticias, El Mundo Hoy. La información necesaria, lo que pasó en el mundo en la semana, lo contamos en 60 minutos. Un terremoto de magnitud 7,4 grados sacudió al sur de México en la frontera con Guatemala. El Parlamento de Portugal aprobó la prohibición del uso del burka en espacios públicos. El Reino Unido designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como amenaza a la seguridad nacional. El activista Beto Coral llegó a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos un mes después de su detención. El gobierno de Trump presentó una propuesta para endurecer los visados de estudiantes y periodistas en Estados Unidos. El crimen organizado en México diversifica sus tácticas para reclutar adolescentes. Los grupos del crimen organizado de México buscan a personas cada vez más jóvenes para invitarlas a unirse a sus actividades delictivas. Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia tras pedir la extradición del terrorista Alicio Casimiri, uno de los asesinos del ex primer ministro italiano Aldo Moro y que se refugió justamente en Nicaragua. Los títulos de la semana, lo más importante ocurrido en el mundo, lo resumimos en 1 hora y por supuesto con buena música. Vamos con los chilenos, La Ley. Esto es Olvidar. Pero no, te enseñé mi verdad pero ni la miraste. Nunca ha sido importante para ti, mi amor. Gente de Chilón, Chiapas, en México, Mix FM 93.3. Un abrazo enorme. José, saludos para ti. José Giovanni está en Latino HN Radio en Honduras. Un abrazo enorme a todo el equipo de trabajo y a los oyentes allí en Honduras. En Valparaíso está Radio Sonar 96.5, Hugo Bamondes y Oli Hits, también con Gerardo Cerda en Chile. Saludos. En Isla Margarita nos retransmite Venezuela José Martínez, Radio Amor, ITV Innova 93.1 en Sucre, Bolivia, Marco Daza. Gracias Diario El Noticiero en Perú junto a Radio Colonial TV,
Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Open Radio Dominicana, allí en República Dominicana, en Dajabón, Jesús Salvador. Contigo Radio en Miami, Ari López, un abrazo muy grande. En Brasil también estamos a través de Radio Maturín Beats, un abrazo enorme para todo el equipo de esa bella radio. En México, México Radio Online con Humberto y un gran equipo de profesionales. Charlie Palacio nos emite en New York todos los fines de semana a través de Mundonet Radio. Julián en Argentina, FM Express, muchas gracias. Raquel y Ramón Calero nos retransmiten cada fin de semana. Los sábados nos emiten ellos en BQNA Radio Aguadilla, Puerto Rico. También estamos en Bonchona FM Venezuela con Giancarlo Altuve, además en Cancún, en México, con Ángelo Manuel, en Tera 2 TV y Radio. Esta cadena, cada vez más grande de retransmisión, también está compuesta por Radio Olimar FM en Montevideo, gracias Daniel, como siempre. José María en Europa, a través de Radio Onda Amistad en España, estamos presentes también cada fin de semana. Galaxy Radio en Venezuela con Pedro Hernández. Jonathan Lozano nos emite en Ecuador, dial 593. En México también Infinito Radio con Chalo Buitrago, un abrazo muy grande. Estamos en Colombia a través de la mía, la nuestra, la tuya. Gracias Guille Rodríguez, te mandamos un abrazo muy grande. Ulises Fernández en Neuquén, provincia de Argentina, en el sur del país. Allí está también la gente de Radio Más Web. Gracias Ulises. Impresionante la cantidad de medios que todos los fines de semana tienen la gentileza de colocar este informativo y musical en el aire. Así que realmente para nosotros es un placer.